Pues para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Arboleda. Yo soy arquitecto y al tiempo astrólogo, pero sobre todo yo creo que soy un apasionado de I Ching. Yo encontré mi primer I Ching, lo compré en el año 88. Ya llevo casi 3 décadas trabajando en el I Ching y poco a poco fui integrando la astrología porque siempre sentí que al I Ching le faltaba algo de color. Entonces, poco a poco, pues fui integrando los dos sistemas y llevo mucho tiempo practicando con ellos dos unidos. Para hacer este curso en el que vamos a unir el I Ching y la astrología, quiero concentrarme primero en esa idea de matriz, ¿no? Una matriz oracular. Todos los sistemas de interpretación y todos los sistemas racionales parten de una discriminación oracular, que es la que nos va a hablar al final de la forma como trabajan o se superponen los diferentes universos. Entonces, en esta sesión, pues vamos a ver específicamente qué es la matriz. Vamos a entender la matriz de la siguiente manera. En principio, vamos a pararnos desde el punto de vista neutro de una posición que no es ni Ching ni astrología, sino que es una búsqueda de esencia. Vamos a ver la matriz o vamos a superponer a la idea de la matriz tres imágenes. Primero va a estar la que en este esquema sería el rojo, que es la matriz como madre, ¿no? Todos nacemos de una madre, todos nacemos de una matriz. Esa matriz también se puede entender como una matriz matemática. Las matrices matemáticas son unas tablas en las que uno puede comparar objetos. Es muy práctica. Y finalmente vamos a tener otra idea de la matriz que es esa misma de Matrix, ¿no? La gran matriz que va a mostrarnos cómo se superponen los diferentes universos. Entonces, veamos bien qué es una matriz. Empecemos mirando una matriz aritmética. ¿Qué es una matriz? Una cuadrícula, ¿no? Una serie de casillas que nos permiten comparar dos cosas. Por un lado estaría una serie de elementos, pueden ser dos o más, ¿no? No habría una matriz solo con uno porque habría una línea. La idea de la matriz es que tenga espacio, que tenga volumen. Entonces, por un lado están los elementos y por el otro lado vamos a ver unas versiones de esos elementos. La palabra versiones es bien interesante porque es la misma de universo, ¿no? Un universo es una sola versión. Nosotros aquí vamos a hablar de universos paralelos, de múltiples versiones. Entonces, cada elemento puede tener dos o más versiones. Cada sistema de conocimiento va a manejar un diferente número, ¿no? Entonces, vamos a ver que el I Ching maneja 8, la astrología maneja 12, el calendario maya maneja 20 y maneja 13, en el otro maneja, el tarot maneja 22, ¿no? La cábala 32, y bueno, hay una cantidad de posibles discriminaciones de lo que son los elementos fundamentales y cómo se pueden ir mostrando, cómo pueden evolucionar. Entonces, claro, esto genera una matriz en donde hay para el número 1 5 versiones, en este caso. Para el número 2 también va a haber 5 versiones y para el número 3 5 versiones. La gran ventaja de este sistema de conocimiento es que yo puedo saber el significado de estos 15 elementos solo sabiendo lo que significan los elementos base. Veamos esto de una manera más simple. Vámonos a la matriz más sencilla de todas, que es la 2 por 2. ¿Cómo la vamos a entender? Vamos a comparar dos elementos. Un elemento que vamos a llamar positivo y uno que vamos a llamar negativo. No en el sentido de bueno y malo, sino en el sentido de carga y de diferenciación. Pensaba yo que aquí podíamos hablar también, por ejemplo, de un estudiante de astrología y un estudiante de I Ching, ¿no?
que digamos que el de astrología es el positivo por lo de la cruz y el I Ching, el de la línea por las monedas, ¿sí? Entonces, son dos estudiantes. Esos dos estudiantes pueden escoger dos caminos una vez que han entrado al curso de Sergio. Una de las posibilidades, pues va a ser decir, voy a adicionar a mi conocimiento astrológico algo de I Ching. La otra posibilidad sería, voy a dedicarme solo a la astrología, no me interesa mezclar nada de I Ching. Y el estudiante de I Ching también puede decir lo mismo, yo voy a mezclar un poco de I Ching con astrología, o puede decir, no, yo me voy a quedar solo con la astrología. Y habría una tercera posibilidad, y es que yo como estudiante de astrología diga, no, a mí me encanta el I Ching, yo me voy a pasar al I Ching con cualquiera de estas dos versiones, o al revés, yo soy un estudiante de I Ching que digo, no, prefiero la astrología, me parece más interesante con las dos versiones, me puedo quedar solo con la astrología o combinando las dos. No hay más posibilidades. Entonces, esta estructura es la estructura que ordena desde el ADN las cuatro proteínas principales o las cuatro fuerzas principales de la física, ¿no? La fuerza electromagnética por un lado, la gravitacional por el otro y las fuerzas nucleares, la débil y la fuerte. El mismo sistema cartesiano de ubicación de los elementos en los ejes X, Y y Z se nombran con estas convenciones. Entonces, esto es el ladrillo inicial de toda construcción, sea física o metafísica, ¿sí? Entonces, me puse a pensar, bueno, cómo lo representan los chinos? Los chinos siempre ven las cosas de una manera diferente a como las vemos los occidentales. Entonces, los chinos parece que hubieran dicho, ah, eso que los occidentales lo dibujan con dos líneas, nosotros lo vamos a dibujar con una sola línea. Y después dijeron, eso que los occidentales dibujan con una sola línea, nosotros la vamos a dibujar con dos líneas. Significan lo mismo, pero son opuestos, ¿no? Uno es con dos y el otro es con uno. Uno podría decir, no hay relación posible entre el occidente y oriente porque son al revés, ¿no? Uno es dos y el otro es uno, pero en realidad están representando lo mismo, ¿sí? Entonces, eso nos permite otra vez volver a las dos versiones. Los chinos, claro, mucho más abstractos, dijeron, pues hay estas cuatro posibilidades, ¿no? Lleno, 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 vacío, vacío, lleno y vacío, vacío. Claro, esto para un occidental parece demasiado sutil las diferencias, como que no se nota mucho por qué una cosa es de una manera o no de otra. Entonces, si le damos un poco la vuelta, vamos a entender cómo lo veían los chinos. Los chinos que siempre han apreciado tanto la naturaleza, dijeron estos símbolos están perfectos para representar el transcurso del día. Entonces dijeron, claro, este símbolo en donde hay una línea fuerte abajo y arriba una blanda, va a representar ese momento del nacimiento, ¿no? Ellos leen todo de abajo hacia arriba, todo crece como las plantas, ¿no? Uno va creciendo cada vez en altura. Entonces, ese es el amanecer. Luego viene el mediodía. En el mediodía están las dos líneas llenas, ¿no? Esa es la luz, ese es el momento central. Y luego viene el atardecer, ¿sí? El atardecer es cuando se recoge todo lo que se inició, cuando se ve que se logró de lo que se había uno propuesto al principio. Entonces, por eso el amanecer y el atardecer juegan y el día y la noche, que va a ser el signo de lo más abierto, pues van a ser en cierta forma contradictorios o contradictorios para la psicología humana, porque en realidad nunca va a haber una contrariedad, sino una complementariedad entre los opuestos. Pero como nosotros, como humanos, tenemos que decidir entre un lado y el otro, por eso nos parcializamos y decimos, el bueno aquí es este. Después decimos, no, el bueno es este. No, el bueno tiene que ser este. Y si escogemos un bueno, entonces tiene que haber un malo, porque si, ¿no? Si yo escogí al bueno, el otro es el que hay que atacar.
Entonces, hay esas dos tendencias. Uno puede estar o integrándose o disgregándose. ¿Cómo vamos a leer estas líneas? Digamos que la línea inicial, la línea que está abajo, no, que es una línea llena, va a hablarnos del impulso, ¿no? Como de un Big Bang, de una motivación. Y las líneas que están entrando por abajo, que son blandas, nos hablan de una evolución, de un paso a paso, ¿no? Entonces, una cosa es uno ir de un impulso y otra, uno ir paso a paso. Son complementarias porque si yo voy siempre de impulso, se me va a acabar la energía al poco tiempo. Y si soy solo de evolución, pues me va a faltar la motivación y me va a aburrir, ¿no? Entonces se necesita el complemento de las dos. Y por el otro lado, podemos decir que la línea yang de arriba va a representar el universo consciente y la línea yin de la parte superior va a representar el inconsciente. Entonces podemos hacer una combinación bien interesante. Podemos decir que el amanecer es buena para entender el impulso inconsciente. ¿Por qué impulso inconsciente? Porque cuando yo me levanto no sé qué va a pasar, pero tengo una motivación y una expectativa, ¿no? De lo que va a pasar. Tengo que estar abierto al futuro, ¿no? ¿Qué sería un impulso consciente? Pues es el impulso del mediodía, ¿no? El impulso del día. Cuando yo hago las cosas, ¿no? En teoría, porque soy consciente de ellas, ¿no? Que ya sabemos que de día también puedo andar dormido, pero, ¿no? Ese es el orden, ¿no? El día representa la conciencia y luego viene una evolución consciente. La evolución consciente es la que ya empieza a clasificar lo que se hizo, a entenderla por un lado, pero después poderla organizar de una manera física, ¿no? Aterrizarla, guardarla, ¿no? Porque en el otro lado tenía era la expectativa, ahorita tengo es que coger todo eso que hice y guardarlo. ¿Y dónde lo voy a guardar? En la evolución inconsciente que sucede en la noche, donde se hace ese tránsito, ¿no? Entre el amanecer y el atardecer, ¿no? Entonces, ese ciclo es hermosísimo y representa muy bien, ¿no? De una manera muy gráfica el movimiento de todo ciclo humano. A mí lo que me encanta de este esquema es que se puede superponer perfectamente con los cuatro elementos occidentales. Vamos a decir que el fuego va a ser el representante del amanecer, que el fuego va, ¿no? Como una explosión de abajo hacia arriba y es muy rápido, ¿no? No es constante. Quema lo que la hace arder y desaparece, ¿no? Entonces, en un momento es muy visible y luego se desaparece. Eso es lo que significan estas dos líneas. Por el otro lado está el aire, ¿no? El aire es la conciencia, ¿no? Yang, yang. Luego vendría la tierra. La tierra es lo que uno consigue, ¿no? Y cuando uno reúne y cosecha el producto de todo el trabajo del día. Y finalmente está ese proceso inconsciente que se hace por la noche, que es el agua, que también tiene que ver con los sueños. Entonces, estos cuatro elementos sirven perfecto para nombrar estos cuatro bigramas. Se los conoce como bigramas porque están conformados por dos gramas, ¿no? Dos gráficos. Aquí es importantísimo que hagamos una separación entre la noción de elementos china y la noción de elementos occidentales, porque la noción de elementos china se basa en el número 5. Y el número 5 está hecho, como es un número primo, está hecho para movilizar, ¿no? Para dinamizar las estructuras estáticas cuadradas. Entonces, es un sistema adicional que, como tienen los mismos nombres, se puede prestar a mucha confusión. Entonces, nosotros por principio, para todo lo que viene aquí, nos vamos a quedar con estos cuatro elementos y no vamos a meter ni metal ni madera. ¿Sí? Para esta visión vamos a trabajar con estos cuatro. Bueno, ese es un punto importante en donde hay que hacer un clic, ¿no? Esa es la llave para poder entrar en los dos sistemas. Si no acepto eso, pues ya no puedo entrar. ¿Sí? Entonces,
pasemos a otro nivel. Digamos, bueno, ¿cómo se puede evolucionar este sistema tan bonito de los 4 elementos? Entonces vamos a coger la misma estructura que acabamos de ver. En la parte de arriba el aire, en la parte de abajo el agua, desde el en punto de vista occidental. A la izquierda está el amanecer, a la derecha está el amanecer y a la izquierda el atardecer. Luego, si se fijaron, aquí estamos girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Amanecer, mediodía, atardecer y anochecer. Vamos a hacer lo contrario. Vamos a poner en la esquina de arriba a la izquierda un trazo, el mismo amanecer. Luego vamos a poner a la derecha el mediodía, abajo el atardecer y al final la medianoche. Entonces, acá están las dos serpientes, ¿no? Que se ven en el caduceo de Mercurio, uniéndose una con la otra. ¿Sí? Este sistema, que es muy equilibrado, es simétrico, se le va a dar un impulso adicional para que empiece a hablar de lo que es el ser humano en su integridad. Entonces, dijeron, bueno, ¿qué pasa si le sumamos una línea por debajo? ¿No? Por un lado está ese lado masculino o ese lado yang, es el lado de impulso, y por el otro lado va a estar el lado de la receptividad, ¿no? Del cosechar, del poder recoger el producto de lo que se sembró al otro lado. Ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino es lo que hace que este equilibrio, este esquema sea perfecto. Este es el esquema que los chinos llaman del cielo anterior, ¿no? Es el cielo primigenio. Y si ustedes se fijan en cada una de las figuras que quedó aquí, se complementan perfectamente en opuestos. Entonces, por ejemplo, si en un lado están 3 líneas llenas, en el otro van a estar 3 líneas vacías. Si en un lado está una línea llena, luego una vacía y una llena, en el lado contrario van a estar lo inverso, ¿no? Se van a complementar perfectamente, ¿no? Si en un lado están 2 líneas gruesas en la parte de abajo y una blanda en la parte de arriba, en el otro lado va a ser al revés, van a estar las 2 blandas abajo y una sola arriba, ¿no? Y lo mismo pasa en el otro eje, ¿no? Hay una sola línea y 2 blandas, y aquí hay una sola blanda y 2 líneas completas. Entonces siempre va a haber esta contraposición, ¿no? Entre los elementos, que hace que uno pueda entender que si está viviendo uno de los polos, el otro se debe estar obligatoriamente manifestando en otro lugar, ¿sí? Por misma relación cuántica, ¿no? Y cuando uno se da cuenta de eso, empieza a ver por qué atrae un determinado tipo de personas u otro, porque finalmente uno tiene que entender es la integralidad, ¿no? Entonces, esto a mí me fascinó, y yo estaba estudiando arquitectura en esa época y dije, no, es pura arquitectura, pero es arquitectura del tiempo, ¿no? Tiene una lógica que yo puedo decir, ah, ya, sé por qué está en esta posición, no lo puedo cambiar a ninguna otra posición porque se daña el esquema. Entonces, eso lo hace un esquema muy sólido, ¿no? ¿Qué me voló la cabeza después? Que pues es el mismo esquema del árbol de la vida de la cabra, ¿no? Tiene las mismas 3 columnas, y si ustedes se fijan, acá hay 3 esferas, acá hay otras 3 esferas y acá hay otras 3 esferas. Y arriba hay una que se llama la corona, que es una esfera comodín que lo reúne todo. Entonces, este esquema es exactamente este esquema, tal cual. Entonces, este tiene lo yang en un lado, lo masculino, y lo femenino acá. Y en la cábala se dice exactamente lo mismo, que hay un polo masculino y un lado femenino, que se pueden intercambiar en el esquema. Bueno, esto estamos hablando de metafísica, o sea que esto está girando, ¿no? Y entonces una cultura le toma la foto en una posición y la otra cultura en la otra, pero se parecerían que son contrarios, pero realmente es la misma energía combinándose. Ahora quiero hacer un salto a otra matriz que ya es una matriz tridimensional.
¿sí? Porque si antes habíamos visto una matriz bidimensional, que es muy importante porque las matrices bidimensionales nos permiten sacar de la unidimensionalidad en la que vivimos normalmente. La unidimensionalidad es que la causa lleva a un efecto y ese efecto es una causa de un siguiente efecto y todo es una línea donde no nos podemos salir de ese ferrocarril que está predeterminado. La visión de matriz es una visión en donde tengo posibilidades, en donde todas las cosas están sucediendo al mismo tiempo. Lo que pasa es que mi conciencia yo sé que se va a tener que centrar en un punto y no en todo lo demás. Entonces, por ejemplo, en esta matriz de color hay un punto, ¿no? Que dice, este es el color que estoy escogiendo, pero todos los otros colores siguen existiendo, pero yo no los veo, quedan en sombra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona este sistema tridimensional? Pues de una manera bien interesante. Si ustedes se fijan en los programas que sirven para mezclar colores, va a haber una barra en donde uno escoge el color. Entonces, si ustedes se fijan, esta barra es igualita a este círculo que yo tengo pintado acá. Si ustedes ven aquí el color rojo y aquí está el color rojo. Después viene el anaranjado y aquí viene el anaranjado. Después viene el amarillo y aquí está el amarillo. Después viene el verde y aquí está el verde. Después viene el azul y después viene el morado. Y después vuelve otra vez al rojo. Entonces, esta barra nos permite escoger el color. Pero después viene la tercera dimensión. La tercera dimensión oscila entre el polo blanco, que está aquí arriba a la izquierda, y el polo negro, que está abajo a la derecha, que son estas mismas dos esferas, el blanco en un lado y el negro en el otro. Y eso permite dar un color, un tercer color, ¿no? Si yo había dicho que aquí quería yo un color cian, aquí yo escogí un cian, pero un poquito negro, ¿no? Echado hacia el negro y no totalmente puro, sino mezclado también con un poco de blanco. Entonces ahí ya estoy yo definiendo las cosas de una manera muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Esto me permite a mí llevar la misma concepción al I Ching. ¿Cómo lo va a hacer? Les voy a decir, el punto rojo va a ser siempre lo sustantivo, lo inicial, lo que comienza, ¿no? El trueno. Al otro lado del trueno va a estar la montaña, la quieta, ¿no? Base ancha. El símbolo representa aquí la cumbre representada con una línea yang, porque es una cumbre muy pequeña, muy comprimida y tiene una base muy amplia, ¿no? Aquí es al contrario, ¿no? Es más como una fuente, ¿no? El punto fuerte está en el inicio y después se va abriendo hacia afuera. Entonces, una cosa es ese principio y otra cosa es ese final. Y entre el principio y el final, si los mezclo, voy a tener lo adherente. Y lo adherente tiene estos dos símbolos, tiene tanto la línea inicial de uno como la línea final del otro. Entonces, eso es todo, ¿no? O sea, con esos tres símbolos podría yo ya representar el universo. Pero ellos dijeron, no, pero se pueden hacer también otras combinaciones. ¿Cuál sería la básica? Pues uno diría, entre el principio y el final hay un abismo. Claro, desde un punto de vista, porque desde el otro punto de vista uno podría decir, entre el principio y el final solo está el medio. Pero el medio, la posibilidad de unir es lo opuesto a lo abismal, es lo opuesto a esa crisis que ve que una cosa no es lo mismo que la otra. Entonces aquí también volvemos a las mismas dos posiciones. Yo puedo unir el I Ching con la astrología o puedo decir, no, definitivamente son dos cosas, dos universos totalmente diferentes y mezclarlos es una locura. Y puedo defenderlo, ¿no? Puede decir uno, es que no le alcanza a uno la vida para aprender una sola, para tener que aprender dos. Sí, o sea, muchas razones hay para uno decir no voy a escoger el lado abismal. Pero la otra, la que estamos proponiendo acá es busquemos cómo unirlas, cómo juntamos fuerzas. ¿Sí? Entonces, esta ya es la propuesta que estamos haciendo, donde aparecen otras combinaciones. Entonces, por ejemplo, si uno combina el rojo con el amarillo, va a dar el color anaranjado. El color anaranjado es el color de lo sereno, ¿no? Es el color de la tierra, es el color de los frutos que son comestibles,
¿no? Es un color cálido, agradable, dulce, ¿no? Sobre todo dulce. Entonces, esa sensación de articulación entre lo que inicia y lo que conecta es agradable, es cálido. Y por el otro lado, la relación de eso que está terminándose y que ya ha cumplido su propósito, pues se va a manifestar en lo que empieza a desenvolverse, ¿no? A desplegarse lentamente, que eso es el símbolo del viento, ¿no? Que aquí lo vamos a representar con el color verde, y que si habláramos de elementos, pues podría ser la madera, ¿no? También, ¿no? Porque este símbolo representa un árbol. Y además de estos 6 colores, ¿no? Que son los colores básicos, pues están los dos absolutos, ¿no? El blanco, que decimos que colorea, que da luz, y el negro, que da esa profundidad, consciente e inconsciente. ¿Qué le vamos a sumar a esta estructura? Pues los 4 elementos que teníamos antes. Y entonces, si se fijan, aquí tenemos por un lado 8 y por el otro lado 4. Eso nos da 12. Esos 12 son los que estructuran la astrología. Veamos cómo. La astrología está inscrita en una matriz de 3 por 4. ¿Sí? Ya no es 3 por 3, esta es 3 por 4. Esa matriz de 3 por 4 nos va a hablar primero de 3 tipos de personas, o 3 elecciones que una persona puede tener, o ¿sí? 3 sujetos. El primero sería ese sujeto que tiene como función consolidar algo, hacer que se cumpla lo que se dijo. La otra persona es la que vamos a llamar mutable, que es la que se va a adaptar. Si me adapto, no consolido. Y si consolido, no me adapto. Son excluyentes una de la otra. ¿Qué pasa si eso es así? Pues que tiene que haber un tercer elemento que tome una decisión entre uno y el otro. Eso es lo que llamamos cardinal, ¿no? Es la fuente de todo el desarrollo. Esa decisión es la que elige entre ir por el camino de lo fijo o por el camino de lo mutable, que va a escoger entre consolidar algo o adaptarse a algo nuevo. ¿Sí? Entonces, podemos decir que solo hay 3 tipos de personas, ¿no? Estas que son las líderes, las otras que son los desarrolladores y los otros que son los investigadores. Podemos decir que el primer nivel tiene mucho que ver con lo personal, el segundo tiene que ver con la relación con lo que está al frente mío, y el último tendría que ver con todo ese universo en el que estamos inscritos. Entonces, en muchas culturas se ha hablado de esta trilogía, de estos 3 niveles, ¿no? De estas 3 columnas que veíamos en el I Ching, que se pueden repetir tanto horizontal como verticalmente. En la astrología también están. Sí, o sea, no, o sea, todos tenemos claro que hay 3 niveles. Llámelo como sea, pero son 3 niveles. Entonces, esos 3 niveles, desde la astrología, van a tener diferentes versiones, ¿no? Yo puedo decidir de una manera fuego, y entonces voy a decidir de una manera motivante, o puedo decir, voy a tomar una decisión constante, una decisión que quede. O puedo decir, no, voy a tomar una decisión que sopese las cosas, que sea racional, que sea inteligente. O puedo decir, no, yo voy por lo que siento, yo le hago mucho caso a mi intuición, y no, y la decisión que yo tomo primero es tirando una moneda. Yo no voy a ponerme a pensar cualquier cosa, sino que voy a irme por el lado del agua. ¿Sí? Entonces, hay muchas formas de decidir y todas son válidas, ¿no? El que dice, no, voy a tomar una decisión constante, algo que quede para toda la vida, ¿no? Es sensato. El otro va a decir, no, pues es que lo importante es poder combinar, ¿no? Relacionar las cosas. Y el otro va a decir, no, hay que ser de una, haga la cosa, no piense tanto, no se enrede de una. ¿Sí? Entonces, esto nos genera estas claves de interpretación.
¿no? Hay una decisión que es motivante, hay una decisión que es constante, hay una decisión que es racional y otra que es emocional. Todas son válidas. Entonces, cuando yo me sobreidentifico con una de ellas, pues depende si el contexto lo está necesitando o yo estoy diciendo no, pues es que yo soy así. Si usted necesita otra cosa de malas porque yo soy así, si yo no voy a cambiar porque ese soy yo, ¿sí? Entonces, esa es una de las formas en las que no quiero cambiar. En cambio, puede haber otra en la que dice, estoy siendo muy constante, pero podría ser más racional, o podría ser más emocional, o podría ser más espontáneo. Esa es una paleta en la que yo debería poderme mover horizontalmente con total tranquilidad, no una camisa de fuerza que me diga, es que tú eres racional, luego con razón no te entiendes con estos emocionales, ¿no? Y entonces de malas, ¿no? Naciste así y así te vas a quedar toda la vida. No, no puede ser así. Sí, esto es una paleta práctica, cuando uno la entiende con una matriz, como una paleta de colores. La paleta de colores es un ejemplo perfecto, ¿no? Entonces, vamos a decir que esa decisión motivante es lo mismo que el signo de Aries. El mismo símbolo también es como una apertura, ¿no? Es lo mismo que dice el I Ching. Y es el carnero, ¿no? Es ese que se embiste con otro por la supremacía, ¿no? Del dominio de la manada, ¿no? Es el iniciador. Cuando se estrella con otro carnero suena un trueno, ¿no? Entonces, esa es la primera decisión, es una forma de decidir de una manera espontánea, como un trueno. Hay otra forma de decidir que es la que vamos a llamar la Capricornio. Es una decisión constante. Cuando Capricornio dice una cosa, así es. Punto. Esa es la verdad. No hay nada que hacer. Y esa es para todos. Todos tenemos una verdad. O sea que uno llame verdad tal cosa, otro a otra, pero hay una verdad. Todos tenemos el concepto de verdad. Eso es Capricornio. Hay otra decisión que va a ser racional, que va a ser la del libro, una balanza, decir, bueno, veamos los pros y los contras, ¿no? Y hacemos algo que sirva, ¿no? No solamente vámonos por la emoción o por el impulso, por una norma, sino evaluémoslo. Y después viene la decisión emocional, que es la de la familia, ¿no? Yo digo que aquí está la que manda en la casa, ¿no? O el que manda en la casa, pero es esa decisión que va primero el grupo. No me importa qué hagan, ¿sí? No me importa que sí, la explicación racional o qué fue que pasó, qué fue que el otro, no. El acoger. Esa es la decisión, el carácter de, ante todo, unión. Incondicional, que se puede volver absorbente, posesiva y bueno, todos ¿no? los excesos, pero cuando está en equilibrio es la capacidad de unirnos. Luego vendrían los diferentes tipos de consolidación, ¿no? Varias versiones de consolidación. Entonces puede haber, por un lado, una consolidación motivante, eso sería Leo, ¿no? El que viene a definir cómo son las cosas, por eso es el signo del gobernante, ¿no? Y es el que motiva a los demás a hacer cosas, ¿no? El gobernante tiene que decir, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer, ¿no? Y si no sabe qué hacer, entonces hacen juegos romanos o hacen, ¿no? Algo se inventan, pero tiene que haber esa motivación, ¿no? Para la unión, ¿no? Una consolidación, pero se hace a través de la movilización. Eso es Leo, ¿no? Como un corazón que palpita. Luego viene una consolidación constante. Bueno, ¿qué voy a guardar? ¿Qué es lo mío? ¿Cuál es mi base? ¿Dónde me apoyo? Por eso el toro. Luego, digo, la consolidación mental. ¿Cuáles son las teorías? ¿Cuáles son los niveles? ¿Cuáles son, no, las diferentes formas de entender las cosas? Y luego voy a consolidar mis emociones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es mío? ¿No? Entonces, Scorpio va a decir, ¿eres mía o no eres mía? No, no te voy a compartir si eres mía, ¿no? Entonces, en Scorpio va a haber esa necesidad de que estás conmigo, estás contra mí. Sí, es emocional, ¿no? No es algo racional, ¿no? Entonces, ese es Scorpio, esa posibilidad de meterse en las profundidades. Por eso el símbolo también de ese escorpión que está escarbando por abajo. Y luego vienen esas diferentes formas de uno adaptarse, ¿no? Entonces, la primera de las adaptaciones es la adaptación motivante, esa es la de Sagitario.
¿no? Siempre con una sonrisa, siempre con optimismo, ¿no? Siempre para adelante. Me adapto porque es que puedo, ¿sí? No hay nada que me diga que no, ¿sí? El otro es la adaptación constante de Virgo, ¿no? Yo de trabajo eso lo hago. Puedo tardar mil millones de años, pero yo paso a paso lo voy haciendo. Solo necesito tiempo, ¿sí? La adaptación racional es la de Géminis, ¿no? Me voy a buscar a otro. O sea, yo solo no puedo, pero, ¿no? Aquí hay otro, ¿no? ¿Quiénes hay? Vamos a ver, hablemos, conozcámonos. A ver qué posibilidades hay también con la gente que nos rodea, no solo con lo que yo tengo. Y finalmente viene esa adaptación emocional en donde amo incondicionalmente y puedo fundirme con el todo. ¿Mm? Lo mismo que dice Lichen. Entonces, veamos cómo se relaciona ya por última vez con ese I Ching con la astrología. Entonces, vamos a decir que Leo es lo creativo. Cáncer va a ser lo receptivo, lo maternal. Claro, van a decir, ah, pero es que los chinos dicen que este es tierra y ustedes dicen que es agua. No coordinan. Si vamos a ver, pues es que en el vientre materno hay un elemento que es líquido y adentro está el feto que es tierra. O afuera también está la madre que es tierra. Entonces, el principio es el de la gestación, que unos dicen, ah, en gestación, luego el símbolo es un bebé o la madre, y el otro dice, no, es el líquido amniótico porque es el mar y nacemos todos del mar, y no tiene una lógica que sea agua. Entonces, podemos pelear, no, es agua, no, es tierra, es agua, no, es tierra. No peleemos, es lo receptivo, me encanta la palabra lo receptivo. No tiene filiación política, lo receptivo lo entendemos todo, ¿sí? Lo mismo que lo creativo. Lo creativo no es ni chino ni occidental, es lo creativo, ¿no? Podemos crear, hay la posibilidad de crear. ¿No? Por el otro lado, decimos lo adherente y Géminis, ¿no? Dos personas agarradas de la mano. El mismo símbolo parece, ¿no? Una línea fuerte arriba, una línea fuerte abajo y en el espacio un vacío, tal cual. Y en el otro lado lo abismal, un escorpión, ¿no? Ahí coordina el agua, ¿no? El agua del escorpión, el escorpión es un signo de agua y lo abismal es agua. El agua, en el agua no hay duda, ¿no? El abismo es el abismo y ese sí lo conocemos todos, ¿no? Y todo lo vemos casi que del mismo color, es la separación y ahí nos da miedo, ¿no? Los alimentos que tienden a ser violetas son peligrosos, al contrario de los anaranjados o los verdes. ¿No? Por el otro lado está lo suscitativo, ¿no? Que es el trueno, que diríamos que un trueno que es como aire, y en la astrología es Aries, que uno dice, ay, es fuego, entonces, ¿qué será? ¿Será aire? ¿Será fuego? ¿No? Y entonces el conflicto. Si decimos lo suscitativo, lo inicial, ya estamos de acuerdo, lo inicial no es ni chino, ni astrológico, ni occidental, es lo que inicia, todo inicia en algún punto. Y luego, en consecuencia, todo va a evolucionar de una manera o de otra, gracias a esa semilla, ¿no? Entonces, eso es Virgo. Virgo, por eso es la cosechadora, se la representa con unas espigas, porque es el ir paso a paso, el cosechar, el labrar, ¿no? El hacer las cosas con su tiempo. Eso es Virgo. Y por el otro lado está, claro, lo sereno, ¿no? Que dice uno, los chinos dicen es el lago, y en Occidente decimos no, es el toro. Entonces uno dice, ay, no, toro, tierra, lago, agua. No, van a pelear porque te dice que es agua, pero no, lo sereno es agua y no es tierra. Entonces, no, para mí lo sereno es tierra y no agua. Bueno, no tiene sentido la discusión cuando en realidad lo que importa es que hay una serenidad. Todos entendemos eso, estamos o no estamos serenos. Entonces, ese principio es un principio intermedio entre los dos símbolos, entre las dos culturas.
Y bueno, de ahí en adelante ya viene todo el resto de la historia, que es que con cada uno de estos colores yo creé por un lado un personaje y por el otro lado un paisaje. Entonces uno no solo puede combinar signos astrológicos con planetas o sin trigramas de Lichín unos con otros, sino que también puede decir, pues es como si fuera un personaje amarillo caminando en un paisaje azul. Entonces creo una matriz. ¿Sí? Esta es la matriz básica en donde están todos los personajes de todos los colores en todos los tipos de paisajes. Son 8 personajes y 8 paisajes. Luego, estas son todas las combinaciones. Y se pueden ver tanto en matriz como en línea, como, como un círculo zodiacal, pero en este caso es lo que yo llamo el cielo posterior occidental. Porque en el I Ching se habla, por un lado, del cielo anterior, que es el esquema que hablamos, que miramos al principio, y después ellos hablan de un cielo posterior. Pero yo me di cuenta que ese es el cielo posterior y oriental, porque también el cielo astrológico que nosotros manejamos es el cielo posterior occidental. El cielo posterior occidental se basa en el orden astrológico, ¿no? Y eso pues ya lo vamos a ver en detalle en el curso cuál es y por qué funciona de esa manera, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a ver los dibujos que hice por allá en el año 2004 con sus palabras clave, ¿no? A mí me gusta representar a los hexagramas del I Ching no solo con un sustantivo, sino con un verbo, porque el verbo es el que le indica a uno qué hacer. Y uno cada vez que está preguntando al I Ching, uno quiere que le digan qué hago, ¿no? No que me diga que me hable de la reunión o que me hable del desbordamiento. ¿Qué hago con el desbordamiento? Dime, fortalécete, ¿sí? O coge fuerza, o convoca a otra persona, o sostén las cosas. ¿Qué hago? ¿No? Entonces, esta es la forma más directa de combinar el I Ching con la astrología, porque si ustedes se fijan aquí, también están tanto los planetas rocosos como los planetas gaseosos al otro lado. Entonces, esta combinación, por ejemplo, de la reunión, ¿no? Es la reunión de un personaje que es lunar, femenino, con uno que es también femenino y es más físico, ¿no? Porque está relacionado con Tauro o es lo sereno, ¿no? Entonces, esto da la idea de una unión íntima, ¿no? Además de lo que representa la reunión en el libro del I Ching. Y diría yo que una palabra que sirve para unir esto es convocar, ¿no? Donde la palabra convocar es hacer que dos bocas se unan, ¿sí? Entonces, ese es el sistema que vamos a estar viendo, ¿sí? Y bueno, de ahí en adelante ya vamos a ver cómo se traduce astrología al I Ching y al revés, ¿no? Con planetas, signos, inclusive aquí hice una relación con el ajedrez, ¿no? Y eso explica muy bien cuál es el orden astrológico y por qué ese orden del cielo posterior pues tiene tanto sentido que sea el orden astrológico, que es un orden impecable y es un orden que también trasciende culturas, ¿no? El ajedrez es hindú. Y vamos a ver cómo, ¿no? Hay una evolución en el I Ching que es muy bonita, que es, empieza todo con una línea yang en el fondo, ¿no? Se siembra. Luego esa línea alcanza el centro y entonces viene la serenidad. Una vez que yo encuentro serenidad, puedo pasar al otro nivel. Eso es lo adherente. Una vez que paso al otro nivel, sucede un momento de crisálida en donde primero veo negro y después nazco, ¿no? Y luego empieza el proceso inverso. Aparece la línea yin abajo, ¿no? Entonces empiezan a evolucionar las cosas. Luego se detienen cuando el yin llega al centro y finalmente doy el salto a la abismal. Entonces, aquí hay una secuencia racional entre los hexagramas, entre los signos zodiacales y también el ajedrez, porque vamos a decir que el límite de la visión está entre los rayos infrarrojos y los ultravioletas, ¿no? Entonces, el rojo sería la torre, así como el violeta. Los caballos serían, ¿no? Tauro y Libra.
o lo sereno y lo aquietante. Y por el otro lado estarían los alfiles, que serían Géminis y Virgo, o lo adherente y lo evolutivo. Y finalmente estarían el rey y la reina, que serían lo creativo y lo receptivo. Entonces puede uno tranquilamente jugar al I Ching o leer el I Ching mientras está jugando ajedrez. Esas son las matrices. La matriz le dice a uno si este tiene el mismo número que este, se pueden superponer. Y debe haber una forma en la que funcionan y yo puedo hacer traducciones. Buenas noches. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntame, ¿cómo lo viste? Muy interesante. Mi pregunta sería, es que si tenemos que tener conocimiento de astrología. No, yo les voy a dar todo. Ok. Yo les voy a dar todo. Hay dos grupos, como estaba en el ejemplo. Hay personas que vienen del I Ching, no saben nada de astrología occidental, y hay personas que son las de toda la vida de la astrología, que no hemos entrado del todo en el I Ching, porque he Ah, querido mantener la astrología para no enredar mucho. Pero ahorita sí nos vamos a lanzar a encontrarnos, o sea, vamos a ver cómo no tenemos toda esta cantidad de dones aquí reunidos y hacemos una mezcla que sea fantástica. ok. No, porque yo soy de astrología china, pero no la occidental. Sí, he visto que hay bastantes personas que saben de astrología china. Yo tengo que reconocer que no tengo la más mínima idea de la astrología china, pero Ah, la más mínima, no sé ni cómo se empieza, ni de qué se basa, nada. Entonces, yo les voy a contar qué es la astrología occidental y ustedes después me dirán, ah, pues eso mismo lo hacemos o me está hablando en chino. Esto no claro. nunca lo había visto y eso es otra cosa que yo no, nunca había visto en una carta astral. Ok, ¿Sí? perfecto. Entonces lo vamos a descubrir en el Muy tiempo. bien. Sí, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ahí no es que yo sé qué va a pasar, sino vamos a abrir, ¿no? Vamos a ver si, ¿Y cuánto sería el costo y la duración del curso? si quieres, el costo lo podemos hablar ya en privado y la duración son 6 semanas. 6 semanas. Ok, De pronto perfecto. estoy viendo que se pueden inflar un poquito. Está Les bien. puedo dar un poquito más después. La idea Bueno, es poder bárbaro. cerrar el tema, ¿no? Perfecto. Muchísimas Para, gracias. sí. Gracias. Bueno. Sergio, muchas gracias por tu explicación. Me pareció súper interesante pues es complejo, ¿no? Un tema. Cuéntame qué puedo encontrar yo en el I Ching que no tengan en la astrología. El I Ching tiene esa parte de encontrar cómo ser una persona noble, un noble de espíritu. En la astrología es descriptiva. Ahí dice, ¿no? Esto está pasando, la energía es así o asá, pero no hay un tema de crecimiento personal consciente en donde uno busca ser mejor y busca, ¿no? Evitar el ser, ¿no? Una persona fuera del tiempo, ¿no? Entonces hay esa mística, ¿no? Esa parte espiritual que yo asocio con el agua. Entonces, la astrología es muy aire, muy mental, muy racional, todo lo entiende, pero no se mete en el sentimiento. El I Ching va directo al sentimiento, parte del sentimiento. Las monedas se mueven gracias al sentimiento. Entonces, si junta uno los dos, junta dos cosas que parecerían ser antagónicas, la mente y la emoción, pero que juntas hacen una bomba. Son como los dos hemisferios cerebrales, un hemisferio más racional y otro más pictórico, más, ¿no? ¿Y cuál sería como el contenido del curso de I Ching? La idea es, juntando los dos, poder leer una carta astral utilizando el I Ching como herramienta de interpretación también. Y entonces, vamos a ver, por ejemplo, si tú tienes un Venus en Escorpio, cómo se leería desde la astrología occidental, y después qué nos diría el I Ching sobre un Venus en Escorpio. Y ahí hay cosas bien interesantes porque, claro, el I Ching tiene su enfoque y da sus consejos y, ¿no? Con el I Ching tal cual. Entonces, Ok. ahí hay un enriquecimiento, donde no te digo simplemente, ah, Venus en Escorpio significa que el amor es un amor intenso. Aquí te va a decir Venus en Escorpio
tiene que ver con el hexagrama de la necedad juvenil, ¿no? Y vamos a ver cómo la necedad juvenil tiene que ver con Venus en Escorpio, y esa es una reflexión enriquecedora, porque no la estoy sacando de un libro, sino estoy diciendo, ¿qué tiene que ver esto con esto? ¿Será que no tiene nada que ver? Y ahí estoy aprendiendo algo. O encuentro, oigas, vea que se parecen. Ahí también gané algo. O sea, no tengo pierde. ¿Sí? Voy a aprender Ujú. algo de la unión de los dos. Y en horas de consulta, pues voy a poder ofrecerle a la persona una oscilación, ¿no? Hay esta visión de los chinos, pero mira que en astrología se dice así. O mira esta versión de astrología, pero mira que los chinos dicen esto. ¿Sí? Entonces, es mucho más rico porque hay posibilidades, ¿no? Y eso es el uno poderse abrir a posibilidades, ¿no? Vivir en un mundo bidimensional donde todo es posible y no una línea donde todo está determinado. Entonces, buscamos la liberación a través de las opciones, saber que siempre hay múltiples opciones, son mundos paralelos y yo voy pasando de un mundo paralelo a otro. Ok, gracias. Bueno, todos los Ah, seres súper. humanos diferenciamos el amanecer del mediodía al atardecer, ¿no? Aquí en Pekín, como se dice, eso Sí, no hay vuelta de hoja. Y todos empezamos a decir, amanecer me suena a impulso y atardecer a que, ya descanso. Es natural y que se le den después, se lo ilustre con animales, ¿no? Y pues se lo ilustre con imágenes, pues no es raro claro, que al final se parezcan. claro, cada cultura, dependiendo de, sí, de sus Sí, conocimientos, va claro. dándole un ejemplo, pues. Claro. Entonces, pues para mí el caso de Colombia es increíble porque Colombia no tiene ninguna tradición constante, ¿no? Porque en México tienen su tradición, en Perú tienen su tradición, en Europa tienen su tradición. Nosotros aquí estamos como neutros, como que miramos todo, pero no nos casamos con ninguna. Entonces, estamos en un lugar privilegiado para poder ver de una manera neutra todas las posiciones. ¿Sí? Porque ni siquiera en astrología tenemos esa tradición que tienen en España, ¿no? De que nosotros inventamos la astrología y tenemos la astrología, ¿no? Nosotros pues sí, aprendimos la astrología de allá, aprendimos el I Ching, pero podemos hacer algo nuestro, ¿no? Apenas como para esa entrada de Plutón en Acuario, que nos permite reescribir y poder compendiar todo lo que se aprendió de una manera neutra, objetiva, sin pasiones, ¿no? De que es que esto es lo mío y yo soy diferente a ti, ¿no? Y ahora vamos a ver quién gana, ¿no? Claro, no vamos a tener como esa pasión o ese arraigo porque no lo tenemos. Vamos a analizarlo neutralmente los dos. Y claro, uno se inclina por alguno de los dos. Muchos de los que tomamos el curso iremos a decir, no, yo con I Ching, bueno, no, mejor sigo con astrología, o no, qué rico el I Ching. Ahora lo describiste muy, muy bien, ¿Mm? las dos. Sí, las opciones Listo. no, no Ujú. los determino a que si entran a mi curso tienen que mezclarle el I Ching, por favor. No, no, puede alguien decir, he confirmado que me fascina el I Ching así como está y no hay que moverle una pieza porque está perfecto. Bueno, respetable, perfecto, claro que sí, tiene toda la razón. Claro, pero para eso está entrando ahorita Plutón en Acuario, para Claro, descubrir nuevas posibilidades, nuevas claro. formas de ver las cosas. Claro, entonces hay unos que nos parece bueno como adaptarse a lo nuevo y hay otros que dicen, no, mi propósito en la vida es conservar, porque si yo no conservo, ¿quién? ¿No? Sí, sí, Entonces esto tiene que quedar, no se puede disolver y hay que mantenerlo como es, porque esa es la claro, historia, sí, y es pues que tiene tú todo no el vas a cambiar. sentido, ¿no? Claro, le digo, sí, claro, consérvelo. Se necesita alguien que lo conserva, pero también se necesita alguien que haga algo nuevo con eso. Entonces yo me pido, Pero yo, ¿no? sí, Inventar, imaginar, y otros que conserven, ¿no? Y hagan sus traducciones literales. claro, Sergio, pero tú no estás cambiando drásticamente nada, le estás Mm, dando, sí, Si estoy basándome en lo mismo, si usted dice que eso significa esto, pues está diciendo que significa también esto, ¿o no?
Sí, ¿no? Entonces, esa es la lógica, como una lógica donde no traga entero, sino todo lo cuestiona. Dice, ah, ¿me dices esto? ¿Lo entiendo o no lo entiendo? ¿Se parece o no se parece a lo que yo pensaba? Y si no se parece, ¿cómo funciona? Porque de alguna manera tiene que funcionar. Entonces, ese es el enfoque. sí. Sergio, ¿cuándo empezamos? El 10. El 10 Jueves. ahorita me gustaría que nos conociéramos bastante ese día, preparen para tener cámara y mostrarse y hablar. Sí, porque sí quisiera que ¿puedo cada hacer? uno defienda, pues no defienda, sino muestre su posición, ¿no? Si sabe astrología, que nos cuente algo. Es muy breve, dependiendo de cuántos estemos ese día, pero sí que sepamos quiénes están empezando por el I Ching y quiénes están empezando por la astrología y quiénes de pronto no están empezando por ninguno de los dos o quiénes son maestros en los dos, ¿no? Esas son las cuatro posibilidades, ¿no? Una Entonces, todo es, pregunta, ¿sí? una pregunta, Sergio. Por ejemplo, Sí. lo que comentabas en relación al 4 y al 5 de que en el I Ching el quinto elemento, que es lo que hace dinámico, ¿no? Mm, Al quitar ese quinto elemento, bueno, el I Ching sigue siendo por las dinámicas que veo mm, que presentas, pero también otra pregunta en relación para acoplarlos. Ya no va a estar presente madera ni metal. mm. Al tomar ese criterio en la dinámica, ¿qué pasa? No, como no la tenemos en cuenta, no nos afecta para nada. No sé, ni me importa por decirlo, no sé si grosero, pero sí, o sea, no tiene nada que ver. O sea, olvidémonos Ok, porque nos vamos a pegar una enredada a la macha si decimos, este es fuego occidental o fuego oriental. Y este es, no, nos enloquecemos totalmente. ya, Entonces ahí sí les pido hacer como una raya y decir, esto lo vamos a dejar de lado. No voy a olvidar de que existen los elementos chinos y voy a adoptar este cielo posterior occidental como ejercicio. ya, Ya ustedes después lo compararán con ya, el oriental y dirán, no, a mí el oriental es perfecto, ha servido miles de años y sigue sirviendo y no hay por qué cambiarlo. Válida la observación. O yo no tengo ninguna experiencia con esos elementos y estos están perfectos. sí, Entonces depende de cada cual. ¿Sí? sí, Entonces no entonces voy a lo que estoy forzar a entendiendo que, es no voy a como, venderles el sistema, lo que les voy a vender si es que todo está conectado. ya, ok, sí, gracias. Bueno, Bueno, a mí me gustaría también como aportar que en cuanto a mí encontré a Sergio, las publicaciones de Sergio y hace unas horas que tuvimos la oportunidad de interactuar para saber cómo, de qué va este curso, creo que parte de recibir precisamente un conocimiento, no importa en qué nivel estemos, es quitar lo que serían las estructuras que ya sabemos para poder recibir lo nuevo sin vicios, ¿no? Ya nos iremos enviciando después, pero sí. obviamente creo que a mí me brinda en este sentido una nueva visión. Y justamente, perdón por tomar el tiempo, ¿no? No, Pero tranquila. veía la serie de Shogun en la televisión, en la plataforma de Max, y justamente dicen sobre los jardines Zen, ¿no? O bueno, los jardines japoneses, que vienen las distintas piedras sobre un plano, bueno, me imagino que ustedes lo conocen. Y creo que parte de la vida es justamente ver esto. A lo mejor ustedes pueden ver la piedra de una perspectiva, mas eso no da toda la perspectiva del jardín o de la Mm, misma piedra en realidad. Entonces, al momento de entrar a un conocimiento como este, que es cuando yo lo vi dije, wow, o sea, la astrología occidental complementada con I Ching, a ver, ¿de qué va esto? ¿Cómo se hace esta sopa?
Y entonces, hace ratito que lo veíamos con Sergio, dije, es que tiene mucho sentido. Justo, no soy experta, ¿verdad? Yo considero que soy una practicante de metafísica china, sé un poco de Feng Shui, sé un poco de astrología china, de Chimendunya, que es otra parte de metafísica china, pero el I Ching es la base. Los trigramas, mejor dicho, son la base de todo. Y ya para mí esa me coloca en otro punto para poder visualizar mi piedra de mi jardín. Claro, claro, No me va a ser experta jardinera, seguramente, hasta que lo complemente con otras cosas. Y claro. obviamente tenerlos a ustedes, a cada uno de ustedes, coincidiendo en este espacio, bueno, me va a hacer volar mi visión, lo cual agradezco mucho. Bueno, Eleonora, mil gracias. No, pues era para decirte que pues yo sí, desde hace rato, tal vez lo que primero me inició a mí fue el I Ching en este tema, y después fueron la cábala y después la astrología, y ver esta forma en que tú lo integraste me pareció fantástico, o sea, fantástico. Nunca había visto que se pudiera llevar a 4 niveles, o sea, que no fueran los 6, y me parece una forma muy interesante verlo, y que sí es completo en mi sentir. O sea, también pues conozco el Feng Shui, y hay una parte también muy interesante de esa filosofía, pero me pareció sorprendente, de ¿verdad? Precioso. Muchas gracias. Gracias, Victoria. Yo quería comentar algo que me quedé pensando, no me acuerdo el nombre de la que te preguntó, ¿qué más podía aportar el I Ching aparte de la astrología? Creo que se llamaba Sandra, no estoy segura. Y me gustó mucho, a ver, la respuesta que le diste y también toda la presentación, o sea, a donde quieres llevar este saber me parece que es fascinante. Pero me quedé pensando en esa pregunta y en tu respuesta, y quería aportar como lo que yo siento con estos dos saberes o con esta sabiduría, más que un saber, porque es una sabiduría muy profunda, es que los dos para mí son un camino de autoconocimiento y de evolución. Y en la medida en que yo los pueda unir sin exclusión, sino como por capas, incluso tú hablabas de que el I Ching nos lleva a lo emocional. Yo diría que despierta otro nivel como más intuitivo, que no es ni emocional ni mental. Llega a unas profundidades cuando uno está dispuesto, abierto, es muy profundo y es muy emocionante cuando uno hace clic y dice, claro, esto era por acá y no lo había visto. Despierta otros niveles. Es fascinante lo que propones. Sí. Gracias, Sergio. Y cómo combinar también el azar con lo determinado, ¿no? Porque el I Ching se basa en unas monedas que uno tira al aire. Y en la astrología en unos planetas que tienen un curso que se puede medir y es matemático. Entonces uno diría, bueno, ¿es lo uno o lo otro? Si yo puedo tirar las monedas, quiere decir que eso de los planetas es mentira. Y si yo miro los planetas, digo, pues ¿cómo va a tirar unas monedas? Eso no puede funcionar. Entonces, ¿con qué lógica puede uno unir el azar con la determinación? El libre albedrío con la determinación. Y esto nos muestra que es que sí, es que ¿no? Se integran, se superponen. Somos tan libres como estamos determinados. No es que somos libres o estamos determinados, sino que somos una paradoja de las dos cosas. ¿Qué piensas, Javier? Yo sé que no viste la presentación, pero has visto bastantes de las presentaciones. Pues bueno, la experiencia que yo tengo con el I Ching y pues con el trabajo que para mí al principio cuando tú hiciste la conexión entre I Ching y astrología, a mí me sorprendió muchísimo. Al principio yo sentí un rechazo, yo decía precisamente lo que estaba diciendo, como una cosa que es tan determinada como la astrología y como el I Ching que es tan
sea, aparentemente el azar. Y pues nosotros que hemos trabajado el I Ching desde hace más de 20 años, eh, la manera como tú le colocas color, porque el I Ching de por sí es muy, o sea, aparentemente tiene una presentación muy fría, pero cuando le metes color, le metes los elementos, integras otra cantidad de elementos, hace muy fácil la interpretación y el juego de crear imágenes y sensaciones. Y ya pues personalmente la relación que yo tengo con el I Ching, para mí una persona que quiera descubrir la sabiduría, ir a lo profundo, encontrar como el entender cómo funciona, cómo funcionamos aquí en esta materia, el I Ching es de los libros más poderosos de sabiduría. O sea, una persona que quiere encontrar la sabiduría, para mí el I Ching me ha mostrado una puerta y una visión. O sea, llegó un momento en que en los momentos más críticos de nuestra relación, que De la pasamos, vida. de la vida que pasamos juntos y que teníamos que enfrentarnos con cosas muy fuertes y los dos ahí parados, la última palabra teníamos que escoger entre lo que el mundo nos decía y lo que el I Ching. Y siempre estuvimos guiando todos nuestros procesos, porque el I Ching siempre nos mostraba el punto exacto de la mejor decisión que deberíamos de tomar en ese momento. Y uno con el tiempo empieza a entender cómo, o sea, que esa decisión que uno lo hace como, eh, o sea, que el punto que el I Ching decía, empieza uno a entenderlo con el tiempo, después de que ha pasado, que la decisión que uno tomó a través del I Ching fue la mejor decisión. Y empieza uno a entender el porqué y empieza uno a entender todas la estructura. Es que el Qi tiene, es una matemática también perfecta porque es que tiene una estructura interna, los símbolos nucleares combinado con los otros, como eso da otro hexagrama, finalmente es maravilloso. Y a mí Sí, me... perdón, yo puedo decir que el I Ching para mí es algo muy mágico, más que mágico, Dios es el ser interno de uno hablando a través de él. Y para mí es un respeto muy grande hacia él. Y quien habla es el ser interno y yo le pido permiso al guardián del I Ching siempre cuando lo consultamos, porque es sagrado, sagrado. Y lo que nos demorábamos antes en entender una respuesta del I Ching, ahora es mucho más rápido, es más, ya, entendemos mucho más rápido la respuesta. Es bellísimo, ¿no? Mucha, o sea, es un honor el I Ching. Y gracias también a ti por todos tus saberes y por tenernos en tu corazón y gracias, gracias, no, gracias. Sí, el cine es una maravilla. A mí me pasa muchas veces también que digo, me sale un oráculo en el I Ching y me dice, haz esto. Y yo digo, no, eso no es lo que yo quiero hacer, yo voy a hacer otra cosa. Entonces hago otra cosa y después, al cabo del tiempo, ¿sí ven? Yo le dije que iba a hacer eso. Yo, claro, ¿no? Ah, ya. Bueno, muy bien, ¿no? Y con el presente, ¿no? Uno pregunta por adelante y ¡burra! Lo baja. Ahora está así. Fíjese en dónde está, no piensa en el futuro. Sí. Siempre, y lo Hay una regaña a uno. cosa, sí, en el I Ching, creo que hemos experimentado con el I Ching es que a veces uno tiene muchas inquietudes, pero el I Ching va al núcleo del problema, o sea, dónde se gestó dentro de... Una de las cosas que nos enamoró muchísimo del I Ching es que él muestra los campos energéticos en donde están los nudos. Y Entonces, la prioridad. y la prioridad del Tú puedes momento. tener 7 cosas, pero dice, Mm, lo primero es eso. Y sí. sacando ese nudo, liberando ese nudo, libera muchas cosas. Pero siempre muestra la prioridad del momento. Claro, y como una foto, a mí me gusta es como verlo como una foto, ¿no? ¡Tin! Sí, Ese es el presente. Ya me lo puedo llevar, es una foto del presente, ahí está la clave. Que no la puedo entender a veces, puede ser, pero ahí está la clave. Yo sé que tengo la clave, ¿no? Que no la he descifrado todavía, pero ya tengo la clave. ¿Sí? Ya me y lo dieron más, la clave. y lo más hermoso es, por ejemplo, yo psíquicamente veo cosas y pregunto al I Ching y resulta que el I Ching me responde lo mismo que yo percibía. Entonces Mm, es muy lindo, Te ayuda a mm, constatar. sí, es muy bello, es muy bello. mm. Sí. Ujú. Bueno,
Gracias, creo que lo dejamos por ahí. Muchísimas gracias a todos y gracias. espero que los que no se han inscrito se inscriban y gocen de esta experiencia de fusión pisciana, ¿no? Entre los mundos, ¿no? Y pasemos finalmente a un mundo paralelo en el que sabemos unas cosas que no tenemos ni idea que sabíamos y estamos al lado, ¿no? Es a una puerta, ¿no? A una película, a una franja de distancia de tener el conocimiento total, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos.